Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y vamos a entrevistar a Igor, uno de los participantes del libro Cátaros, un mundo por descubrir, una herejía muy interesante que nos lleva a la Baja Edad Media y que desde luego, pues bueno, tiene desde luego vamos, para mí un componente muy interesante porque quizás los cátaros se ha hablado mucho, pero no se ha desarrollado como quizá bueno, pues nos gustaría, ¿no? La verdad es que es un tema bueno, pues que llama mucho la atención, que normalmente, pues eso, no se ha estudiado tanto, quizá otras herejías han sido, pues eso, más estudiadas y bueno, pues vamos, digamos, hablar sobre este tema, tenemos a Igor Santos, que es profesor de Historia en la Universidad de Trento, en Italia, y que, bueno, pues ha dedicado una buena parte de sus, digamos, obras a hablar acerca de, bueno, pues de Castilla, de la Italia carolingia y, bueno, pues de otros temas muy interesantes como el caso de la justicia, ¿no? En la sociedad de la época. ¿Cómo estás, Igor? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy La verdad bien. es que llevamos un tiempo para quedar bueno, pues la verdad que ya por fin estamos aquí. Además para hablar de un libro que me ha gustado mucho, entre otras cosas porque es, pues eso, muy divulgativo y creo bueno, pues que tiene digamos, un objetivo que es divulgar esto del catarismo, que no es, o sea, que es una historia que no se conoce demasiado. Pues sí, la verdad es que estamos convencidos, por lo menos yo, en cuanto historiador de la historia medieval, en que tan importantes son nuestras investigaciones más eruditas, más especialistas, por así decir, como la divulgación histórica, ¿no? Todo aquello que se pueda divulgar, que se pueda poner en manos del gran público, que parece tener una enorme pasión por la historia en general y por la historia medieval en particular, pues es siempre bienvenido. Entonces, este tipo de proyectos editoriales yo creo que encajan muy bien en ese sentido, ¿no? En el sentido de tener que desarrollar pues una especie de apostolado casi hacia la divulgación que contradistingue a muchos de mis colegas, tanto mujeres como hombres, vaya. La verdad es que el mundo de la divulgación ahora yo creo que está pegando un impulso en el ámbito histórico. Y bueno, libros como este, hace unos meses entrevistamos bueno, pues a otros autores, porque al final son libros muchas veces coordinados, ¿no? Que en este caso lo coordina Manuel Villatoro, también una persona excelente que me pasó tu contacto y con el que, bueno, pues ya haremos también algo. Pero vamos, libros muy interesantes digamos, pues eso, mezclan a mucha gente diferente, porque al final también está otra gente como Mario Escobar o por ejemplo, Óscar Herradón, de los cuales ya, bueno, pues hemos incluso reseñado, pues eso, algunos de sus obras. Y la verdad que sí, de hecho, toda la razón, Igor. Una cosa de la que, bueno, poca gente se da cuenta es que ahora mismo la Edad Media destaca mucho en cuanto al contenido que suele buscar la gente. Es historia antigua, historia de la Edad Media. Está más o menos ahí. Sí, sí, hombre, evidentemente la parte del león, ¿no? La gran mayoría de los libros que se pueden encontrar en las mesas de novedades en las librerías españolas son del siglo XX, fundamentalmente, de guerra civil, de franquismo, temas más actuales o del siglo XIX incluso, ¿no? Ahora ha estado muy de moda también el cantonalismo, la Primera República, pero yo creo que la historia antigua y la historia medieval, quizás también enganchadas en la moda que ha supuesto, pues, series más recientes o cómics más recientes o yo qué sé, El Señor de los Anillos, por decir casi una banalidad, sí que ha supuesto un crecimiento en el interés y eso se nota en la dimensión que tiene la necesidad de crear este tipo de aproximaciones divulgativas a problemas muy concretos, ¿no? De la historia medieval europea. Pues sí, y bueno, pues vamos con ello porque la verdad es que esto del catarismo, es cierto que, por ejemplo, yo en la carrera de historia se habló bastante, de hecho tuve la suerte, y no sé si lo conocerás, pero de que Vicente Ángel Álvarez Palenzuela me diera clase, que es para mí, bueno, ha sido uno de mis mejores profesores desde luego de Edad Media y probablemente en la universidad. Y la verdad es que, bueno, pues él nos sumergió poco a poco en esto de las herejías, ¿no?
y en cuestiones religiosas que ahora nos pueden parecer tonterías, pero que realmente en este periodo fueron pilares fundamentales, ¿no? La fe al final no dejaba de ser, pues eso, un sistema de control, un sistema, bueno, un pilar fundamental de la sociedad. Y bueno, dentro de esta fe nace el catarismo. Mi primera pregunta es un poco cómo surge el catarismo y cuándo se empieza a considerar un movimiento herético dentro de ese periodo de la Baja Edad Media. Pues resulta difícil, ¿no? Es muy complejo dilucidar en qué momento se ponen en marcha este tipo de realidades intelectuales, de realidades espirituales que han sido combatidas por la Iglesia oficial desde muy pronto, porque no existe un acto de nacimiento, ¿no? No existe un momento en el que deciden, vamos a dotarnos de una serie, de un organigrama, vamos a dotarnos de un universo intelectual y vamos a dar acta de nacimiento con un notario en un documento escrito de nuestro nacimiento. Pero sí que es cierto que desde mediados del siglo XI hay un proceso, sobre todo en el sur de Europa, sobre todo en Italia, en el mediodía francés, de inquietudes. No sorprende que sean en esos lugares, ¿no? Porque son lugares muy desarrollados económicamente, muy urbanizados, evidentemente Italia pues mucho más urbanizada, pero también el mediodía francés muy urbanizados, con muchísima población y por tanto con muchísimas inquietudes, y ya desde la segunda mitad del siglo XI hay movimientos que proponen o que se baten por un retorno a una iglesia evangélica, a una iglesia de los primeros tiempos, por una iglesia más pobre. Es muy conocido el fenómeno de la pataría en Milán, que luego se van tiñendo poco a poco también de tintes políticos, de peticiones que desembocan también en el ámbito de la política, ¿no? Bueno, ni qué decir, tiene que todo se puede considerar política, ¿no? El momento en el que parte una contestación. También hay movimientos antisimoníacos en Florencia. Todo esto es un magma intelectual, un magma moral, un magma social que va llevando incluso a la fundación de nuevos órdenes religiosos, de nuevas órdenes religiosas, ¿no? Vallombrosa, Camaldoli, otras en el centro norte de Italia. Y con los cátaros sucede un poco lo mismo, solo que se radicaliza lo que es su cosmogonía espiritual, y entonces desde finales del siglo XI y principios del siglo XII empiezan a crearse toda esta serie de creencias en torno a una aproximación al Evangelio y a la Iglesia de los orígenes muy pura. De ahí viene también su nombre, ¿no? Kataros en griego significa puro. Era ya un término que había sido usado por la Iglesia en el siglo III, por la Iglesia antes de los edictos de Milán y de Tesalónica, que la ponían ya en pie de igualdad y luego como religión oficial del Imperio Romano. Pero como digo, es muy difícil conocer exactamente en qué momento nacen y en qué momento van a considerarse un movimiento herético. Claro, hereje o herético es también un término, la herejía es también un término muy complicado desde un punto de vista epistemológico, porque cuando nosotros definimos como herético a algo o a alguien o a un sistema de valores o de creencias, estamos ya de alguna manera cargando de retórica esa etiqueta, porque la estamos situando fuera de una supuesta ortodoxia. Entonces estamos como tomando partido, ¿no? Entonces, herético, claro, el catarismo es herético en función de la ortodoxia papal, pero desde el interior de lo que es la iglesia cátara, el herético y la gran Babilonia es la Roma papal. Entonces, esto ya abre muchísimos problemas de interpretación. Claro, lógicamente, bueno, digamos el mundo, o al menos como lo veía esta gente, el mundo estaba un poco corrupto, ¿no? Lo que es Claro. la sociedad, bueno, un poco bastante, porque al final el hecho de que surjan lo que vienen siendo estas herejías no deja de ser por la falla del sistema, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? De hecho, bueno, siempre hay corrientes que consideran que el mundo está particularmente corrompido o que vivimos en tiempos particularmente inmorales. Eso cualquier edad y cualquier generación tiene sus apóstoles de este tipo de consideraciones, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, dice nuestro gran poeta Jorge Manrique, y desde este punto de vista y desde esta cosmogonía religiosa no va a ser segundo a nadie el catarismo
o este momento histórico en considerar pues, la corrupción del siglo, en considerar todo el mundo laico como fuertemente corrompido por el dinero, por la obsesión de poder, por la obsesión de riquezas. Y desde ese punto de vista los cátaros van a ser muy radicales y muy bien organizados. Se podría decir, de hecho, que esta herejía, el catarismo, fue quizá la más importante de esta Baja Edad Media, al menos en la parte de la Europa occidental. Pues resulta también difícil, ¿no?, realizar este tipo de clasificaciones, pero sin duda el catarismo, por su raigambre social, por lo bien establecido que está en las sociedades locales del mediodía francés, de lo que hoy es el Languedoc, de lo que hoy es la parte de la Provenza, sí que podría ser, y sobre todo por sus consecuencias políticas y por sus consecuencias sociales, considerado como uno de los movimientos religiosos, de los movimientos incluso intelectuales, con mayor trascendencia de lo que es la Baja Edad Media. En primer lugar, por lo que digo, ¿no?, que quizás luego podamos extendernos más, si lo crees conveniente, por su fuerte radicamento en la sociedad local, por su estructura eclesiástica, por su cosmogonía eclesiológica, pero sobre todo también por lo que hizo la Iglesia oficial por combatirlos y por la herencia que se combate y la sucesiva derrota del catarismo pues comportó, ¿no? El nacimiento de la Orden de los Dominicos está íntimamente ligada con la lucha contra los cátaros, la creación del Tribunal de la Inquisición, que obviamente no fue una invención castellana ni española, sino que se realiza más o menos en este arco temporal del combate feroz y cruelísimo contra los cátaros, y por tanto, por un lado, la fuerza intelectual y la fuerza eh, incluso intelectual y política de los cátaros, y las consecuencias intelectuales e institucionales del combate a los cátaros por parte de la Iglesia papal, pues sí que pueden hacer que nos representemos al catarismo como una de las herejías con mayor trascendencia y con mayores consecuencias políticas, sociales e institucionales de lo que damos en llamar la Baja Edad Media, ¿no?, esos siglos XII, XIII, XIV, etc. Luego ya, digamos, entrando un poco más en las cuestiones religiosas, porque hemos dicho que este grupo se basa en una vuelta al catolicismo como más humilde, ¿no? Al mundo más terrenal y digamos un poco más, bueno, un catolicismo más sencillo, de vuelta a los Sí, orígenes. exacto. ¿Qué dogmas practicaban estos cátaros y cuáles eran sus principales reivindicaciones? En este caso me refiero más a la fe. Pues su programa intelectual, su programa espiritual, haciendo un anacronismo, ¿no? Hablando de programa, evidentemente no estamos hablando de programas políticos, para esta época sería un anacronismo, pero sus dos principales valores son volver a una iglesia apostólica, una iglesia de tipo apostólico, es decir, de los primeros tiempos del cristianismo, y a una iglesia fuertemente evangélica, limpia, ¿no?, de los oropeles del poder y de la riqueza. Esto les lleva a sus principales líderes a realizar una lectura muy rigorista de las escrituras, sobre todo del Nuevo Testamento. El catolicismo se basa fundamentalmente sobre una exégesis radical, muy rigorista del Nuevo Testamento. Rechazan buena parte del Antiguo Testamento, salvo los libros de los profetas. Los libros de los profetas sí los admiten, sí despiertan curiosidad intelectual, pero es una religión, es un sistema de creencias muy concentrado en el Nuevo Testamento. Y esto les lleva también a rechazar los sacramentos, ¿no? El infierno, la propiedad privada, actuaciones como la guerra, la violencia, ¿no? La élite moral del grupo, la élite intelectual del grupo, que se dan en llamar perfecti, es decir, perfectos, ¿no?, los perfecti, llegaban a negar, como digo, los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la abstención incluso del matrimonio, con otra serie de rituales o de momentos de la vida cotidiana, como rechazar pues, alimentos como la carne, la leche, etcétera. Y desde un punto de vista de la doctrina cátara, sí que tiene mucha importancia el consolamentum, ¿no?, que es una especie de bautismo espiritual que se realiza por imposición de manos. Ellos lo que hacen es rechazar los sacramentos tradicionales con los que ha ido construyendo su arquitectura intelectual y moral la Iglesia Católica, la Iglesia del Papa, digamos así, y lo que hacen es
realizar esta especie de bautismo espiritual por imposición de manos. Luego es una iglesia y son creencias también muy dualísticas. Creen por un lado en el bien y por otro lado en el mal, una existencia muy blanco y negro, ¿no? El reino celestial en contraposición al reino terrenal. Son en definitiva, creencias también que están muy arraigadas en un cierto tipo de cristianismo antiguo, en un cierto tipo de cristianismo medieval, como el de los maniqueístas, ¿no? La partición perfecta en dos esferas, bien, mal, blanco, negro, ciudad celestial, ciudad terrenal, de lo que es la realidad del mundo. Por tanto, lo que hacen es una especie de ayornamiento, una especie de corrección y de reutilización de algunas realidades intelectuales que fluctuaban por la Iglesia de los orígenes y que quedaban en algunos espacios, sobre todo del Oriente bizantino y de otras realidades espirituales típicas de la Europa de los primeros siglos de la Edad Media. Aunque esta pregunta no estaba en, digamos, el documento que te he mandado para, digamos, el programa, porque, Ujú. bueno, pues en este caso la verdad que íbamos muy a... por no haber podido quedar y por no haber podido hablar tampoco mucho antes. ¿Qué apoyo tuvo esta herejía, digamos, tanto en el campo como en la ciudad? ¿Fue mayor en un campo quizá más tradicional o en una ciudad más, yo no sé si revolucionaria en términos medievales? No, la verdad es que no existe excesiva distancia entre lo que es el campo y la ciudad desde este punto de vista. De hecho, hay que pensar que la Iglesia cátara se organiza rápidamente en un sistema episcopal fortísimo, muy arraigado en las ciudades del mediodía de Francia. Por tanto, y como he dicho anteriormente, cuando me refería a esos movimientos intelectuales y espirituales de Italia en el siglo XI, de la Italia septentrional del siglo XI, siglo XII, como la Pataría y otros movimientos antisimoníacos, etcétera, lo que hacen es estar perfectamente radicados en los espacios que cuentan desde un punto de vista político y desde un punto de vista económico, como son fundamentalmente las ciudades. Esto no quiere decir que el ámbito rural no contase con una importancia capital en un mundo fundamentalmente agrario como es la Edad Media, ¿no? Como son todas las sociedades preindustriales y de antiguo régimen. Pero es evidente que el anclaje a paisajes urbanos da al catarismo una fuerza enorme y es lo que hace que prenda sobre todo ese desafío hacia la iglesia tradicional y esa capacidad de crear una iglesia paralela que despertó tan pronto el terror en los palacios del Papa, porque veía que se estaba trasladando toda una serie de fidelidades de una iglesia a otra. Y eso tenía una relación muy estrecha con lo que es el ámbito de la ciudad, como veremos más adelante. Quizás, si quieres, el apoyo de los condes de Tolosa, a veces en sentido antiaristocrático, en la guerra que existe entre los señores de lo que es entonces Francia, es también muy importante la ciudad de Tolosa, claro, la ciudad de Béziers, la ciudad de Carcassonne, estamos hablando de espacios con ciudades muy dentro de lo que es el movimiento cátaro. Claro, de hecho, bueno, la verdad que hablas tú de ese traslado de fidelidades y a mí me surge un poco el pensar en el apoyo que pudieron tener por parte, sobre todo, de poderes locales e incluso casi regionales, porque, bueno, pues estas instituciones suyas, ¿no? Tuvieron, pues eso, una cierta proyección también en la nobleza. Sí, hombre, es difícil siempre saber cuáles son las finalidades últimas de un apoyo como puede ser el de los condes de Tolosa, ¿no? En el momento en el que un sistema de valores está considerado por parte de la Iglesia oficial como herejía, un apoyo político tiene un precio muy elevado, porque inmediatamente se puede caer en la excomunión, se puede caer en lo que dicen los italianos, ¿no? El interdetto, se puede caer en el lado oscuro de la fuerza, podríamos incluso citar la guerra de las galaxias, ¿no? Pero como se ve también muy bien, por ejemplo, se verá también muy bien, por ejemplo, en un futuro, en la época de la Reforma Luterana, etcétera, muchos príncipes, muchos señores saltan sobre el carro de este tipo de contestaciones porque saben que son un aglutinante político importantísimo. Y esto es lo que podemos ver con la familia de los condes de Tolosa, ¿no? Y en particular con Raimundo VI. Era hijo de otro Raimundo, de Raimundo V, que había combatido a los cátaros ya sin éxito, eh,
porque obedece a lo que es el mandato del Papa de combatir una herejía tan fuerte, pero es una herejía que está dentro de sus territorios señoriales, dentro de lo que es el condado de Tolosa, de sus espacios muy abigarrados desde un punto de vista político, de muy difícil decodificación, porque están llenas de señoríos, ciudades, de fidelidades y de contextos políticos, como digo, muy, muy complicados. Claro, en el momento en el que se da cuenta de que la cruzada que lanza el Papa contra los cátaros se está convirtiendo en una especie de guerra de conquista por parte de la nobleza de la Francia septentrional contra sus propios estados, lo que hace es abandonar el ejército cruzado y combatir a este tipo de ejércitos aliados del Papa, porque lo que se ha convertido esa cruzada es en una cuestión política, en una cuestión de extensión de los territorios que domina el rey de Francia hacia una realidad como el mediodía francés, que en ese momento estaba fuera de lo que era el reino, ¿no? Entonces aquí vemos todas las ambigüedades de lo que es la guerra y de lo que es el uso político y la manipulación política de la religión en este momento. Un señor como el conde de Tolosa, que en principio lucha contra los cátaros porque él también les considera heréticos, en un momento puede cambiar de frente, sin ser por ello un cátaro, para defender sus intereses políticos contra un ejército cruzado que se está demostrando fundamentalmente un hábil conquistador de sus bases patrimoniales y de sus bases políticas. Desde luego aquí lo que prima, bueno, en ese caso concreto, es la intención política de este personaje del que se podría hablar durante Sí, horas. sí, sí. La verdad que es un personaje bueno, que como al final acaba en ambos bandos, ¿no? Porque Sí, los sí, cruzados, bueno, más bien el Papa consigue que se cambie de nuevo. sí, sí, claro, claro. Porque todo está en la lectura muy, muy, muy presencialista y muy, muy cortoplacista del interés político inmediato del conde de Tolosa en cuanto tal, no en cuanto fiel hijo espiritual del Papa o en cuanto radical defensor de los cátaros, que no fue ni una cosa ni otra. Lo que fue el conde de Tolosa y en cuanto tal, lo que tuvo siempre que defender fueron sus intereses políticos y sus intereses patrimoniales. Es un poco lo que le sucede también al rey de Aragón, Alfonso, que entra en combate contra estos ejércitos cruzados no porque sea un hereje, no porque sea un cátaro, sino porque lo que está haciendo Pedro II de Aragón fundamentalmente es entrar en combate contra toda una serie de ejércitos feudales y de ejércitos señoriales que están agrediendo lo que es su efímera construcción de alianzas en el mediodía francés, porque los intereses del reino de Aragón en el mediodía francés en ese momento son muy, muy fuertes y Tolosa y el condado de Tolosa es un espacio fundamental para la creación de este tipo de hegemonía aragonesa sobre lo que hoy es el sur de Francia. Hmm. Claro, a Pedro II de Aragón, esta especie de, pues cómo decir, ¿no? Esta especie de aventura en el mediodía francés le sale muy mal porque pierde la vida en la batalla de Muret en 1213, pero no por ello era un cátaro o no por ello era un enemigo de la ortodoxia papal, era simplemente un señor de señores que en cuanto tal entraba en combate para defender sus intereses contra los de otros señores, en este caso el rey de Francia. Claro, es el tema que al final se entremezclan y pasa muchas veces en esta Edad Media, que se entremezclan los intereses políticos, sociales y religiosos, por supuesto. Exacto, exacto. Es un mundo muy abigarrado, es un mundo muy difícilmente decodificable hoy con nuestro sistema de valores, en el que se mezclan muchísimas cosas. Por eso decía antes de la complejidad de denominar a algo como herético, porque inmediatamente te estás poniendo en el lado papal desde este punto de vista, ¿no? Cuando la realidad es mucho más compleja, es mucho más articulada. En el frente anticruzado estaban personajes tan importantes como, ya digo, ¿no? El conde de Tolosa o como el rey de Aragón Pedro II. Siguiendo un poco digamos, esta historia de lo que es el movimiento cátaro, ¿cuál fue el momento, digamos, de máximo apogeo de este grupo religioso? Yo creo que sin duda uno de los momentos en los que puede decirse que el movimiento cátaro está controlando muchísimos espacios y organizándose con muchísima fuerza es aquel que ve el final del siglo XII, ¿no? Es el momento que evidentemente despierta las hostilidades de un papado muy combativo, porque el papado también en esa época lleva ya más de un siglo de lucha feroz
interminable con los poderes laicos y sobre todo con el imperio, con los emperadores, para reivindicar así una capacidad de intromisión universal sobre los problemas políticos de Europa y para despojarse de cualquier tipo de tutela política por parte de un poder laico, ¿no? Entonces, su capacidad de organización, la capacidad de organización de la Iglesia cátara a finales del siglo XII, yo creo que es muestra de su apogeo y de su éxito, ¿eh? Son capaces de organizar una iglesia episcopal, una iglesia organizada en torno a sus obispos, de crear un mapa diocesano alternativo al de la Iglesia católica, de convocar incluso concilios. Uno de los concilios más importantes cátaros fue el de San Feley de Caramán en 1170, en torno a 1170 más o menos. Yo creo que ese momento puede ser el que se indica como el de máximo esplendor. Y bueno, ¿cuándo comienza su declive? Pues como muchas veces pasa, muchas veces uno muere de éxito, ¿no? En el momento en el que el éxito de la Iglesia cátara es tan importante, lo que hace es despertar los recelos de la Iglesia tradicional, de la Iglesia del siglo, de la Iglesia papal, fundamentalmente, en este final del siglo XII, principios del siglo XIII. Y muy prontito, en el siglo XIII, tan pronto como en 1207, 1208, lo que hace es que el Papa Inocencio proclame la cruzada. Y entonces ahí empieza el declive, claro, porque a partir de entonces van a tener enfrente muchísimos personajes interesados a deshacer no tanto la herejía cátara en cuanto a poder espiritual, cuanto en usar como coartada la existencia de los cátaros para llevar a cabo programas políticos bien poco piadosos, ¿no? Desde luego lo que está claro es en un primer momento no importaban demasiado y cuando se vuelven realmente importantes, socialmente hablando y políticamente también, comienzan a ser un estorbo. Una de las cosas que me ha gustado de este libro, la verdad es ya no solo que habláis bueno, en todos los autores, de lo que es los cátaros en sí, porque como buen libro, digamos, coordinado, está muy bien, digamos, segmentado para que se toquen todos los palos importantes, por así decirlo. También habláis de otras herejías que quizá, o movimientos que han sido considerados herejías por la Iglesia, que son o que han sido importantes posteriormente, o que incluso son, digamos, o que conviven, ¿no? En la misma época, pues por ejemplo en partes como la Europa central, ¿no? Mientras que los cátaros lo hacen en esa Europa occidental y sur de Francia. ¿Qué herencia, si es que la han tenido, han dejado estos cátaros en herejías tantos del momento como posteriores? Yo creo que una de las más significativas, también por su impacto que ha tenido en la cultura popular, gracias a obras como El nombre de la rosa de Humberto Eco, está en los apostólicos, ¿no? Los seguidores de Dulcino, que no puede ser considerado estrictamente un cátaro, pero que sí tiene esta aproximación a una iglesia evangélica, a un seguimiento del Cristo pobre en una iglesia pobre, a un voto de pobreza extrema que prácticamente desemboca a un cierto punto casi en un sistema social completamente diferente, que por tanto es visto inmediatamente como enemigo por parte de la estructura eclesiástica tradicional y de los poderes que se coordinan en torno al papado. Los apostólicos son fundamentalmente este tipo de aproximación a una iglesia pobre y de hecho serán durante el siglo XIV fundamentalmente su desarrollo y de hecho fueron fuertemente combatidos allí donde se radicaron, que fue fundamentalmente el norte de Italia, ¿no? Lombardía y en especial el Piamonte. Y es muy interesante porque lo que vemos son esta tensión que existe a partir de los cátaros y durante toda la Baja Edad Media y que incluso llega, por ejemplo, en Castilla a momentos como el de Santa Teresa de Jesús y la Reforma del Carmelo, toda esta serie de tensiones entre la Iglesia oficial que intenta disciplinar y coordinar aproximaciones teológicas y aproximaciones místicas que son fuertemente arraigadas en la pobreza de la Iglesia y que surgen incluso en el seno de las órdenes mendicantes, ¿no? de los franciscanos y los dominicanos, que hacen del voto de pobreza su banderín de enganche, pero que poco a poco van relajando esas costumbres de sus fundadores, San Francisco por un lado, Santo Domingo por el otro, y que entonces a partir de ahí
incluso en el mismo seno de la iglesia tradicional, de la iglesia coordinada por los papas, se ve una fuerte tensión entre aquellos que intentan volver a una iglesia de los orígenes y aquellos, en cambio, que pues ven en ello una fuerte deriva, por así decir, herética, o una fuerte deriva, por lo menos, heterodoxa. Entonces, en esta tensión entre pauperismo y disciplinamiento de algunas aproximaciones radicales hacia lo que es la pobreza, hacia lo que es el rechazo del mundo y el rechazo del siglo y de las tentaciones del poder, vemos que se van coordinando y se van gestando todas las pugnas y todas las nuevas herejías que caracterizan la Europa occidental durante buena parte de la Baja Edad Media, incluso durante los primeros decenios de la Edad Moderna. Pues es la verdad que bastante interesante, sobre todo ese final del libro con el análisis de otras herejías. Y la verdad que me parece un libro, ya digamos un poco llegando a las conclusiones, intenso en cuanto a la explicación, interesante en torno al tema, muy divulgador y sobre todo yo creo un libro que os debe animar, o al menos esa es mi opinión como lector, no como entrevistador en este caso. Bueno, pues os debe animar a seguir en esto. Mi última pregunta es, digamos, más allá del tema, es personal para ti, Igor. Em, ¿Qué te ha parecido esta experiencia de escribir este libro o de participar como uno de los, bueno, pues uno de los participantes de este libro? ¿Y qué proyectos tienes para el futuro? Pues participar en un libro de este tipo es siempre una experiencia muy, muy positiva, porque te abre horizontes de trabajo, te abre horizontes también intelectuales, y sobre todo lo que digo, ¿no? Te permite estar en contacto con una aproximación a un proceso histórico, a un problema histórico en el que tienes que salir de tu torre de marfil, en el que tienes que intentar ser lo más divulgativo posible, hacer una prosa lo más atractiva posible, y desde ese punto de vista pues es un ejercicio siempre del máximo interés. Mis proyectos por el momento son las de continuar con la divulgación, por un lado, y continuar con lo que es mi trabajo. Yo soy fundamentalmente un alto medievalista, me ocupo de los siglos 8, 9 y 10, sobre todo de la Italia carolingia, de la Italia del siglo X y de la Castilla condal, y por tanto no descarto en un futuro poder realizar este tipo de aproximaciones divulgativas también sobre estos temas que son quizás más para especialistas, pero que están también esperando el momento en el que puedan llegar al gran público, ¿no? Bueno, la verdad que son temas que tampoco, que aunque se han, digamos, llevado, por ejemplo, a la novela o a otros formatos, desde un punto de vista, digamos, divulgativo y tal, no tienen demasiado recorrido, así que sería interesante, pues, escribir algo sobre esto, así que yo desde luego te animo a ello. Pues Eh, muchísimas gracias. Nada, hombre, yo la verdad que muy contento, bueno, decirte que esta es tu casa, que cuando, si en algún momento escribes sobre eso, pues es el foro de la historia, al final es tu casa, bueno, la casa común que tenemos. Y la verdad que nada, para mí ha sido un absoluto placer, Igor. Creo que bueno, pues a mí la verdad que el libro me ha gustado mucho. Creo que te añade, pues eso, ciertos puntos de vista también sobre la Edad Media que yo no tenía, por ejemplo, sobre todo desde el punto de vista religioso, porque al final con la carrera aprendes diversos matices. Yo me especialicé en edad contemporánea y bueno, pues al final no te sumerges tanto como, pues lógicamente lo habéis hecho vosotros. Pero creo que es muy interesante y que creo que puede, pues eso, universalizar lo que es el conocimiento de este, pues a través de este tipo de libros. Así que de verdad que muchísimas gracias tanto por escribirlo, por estar aquí y nada, pues lo dicho, esta es tu casa. Pues muchas gracias por tu amabilidad y sobre todo también por crear este tipo de espacios que son tan importantes para divulgar la historia en cualquier rincón y a cualquier nivel. Así que gracias a ti. Nada, pues nos vemos en otro programa, si quieres, Igor. Y nada, nos despedimos de decir que dejaremos el link del libro para que lo podáis adquirir. Lo dejaremos en la descripción, lo podréis adquirir a través de, bueno, todas las plataformas en las que estamos. Y nada, simplemente pues también os dejamos una reseña que hemos escrito sobre Cátaros.
vamos, básicamente este libro y nada, nos vemos en el siguiente programa. Chao. Pues un saludo.